Buenas noches a todos y buenas noches a los becarios de IDEM. Mi nombre es Jimena de la Villa y hoy voy a exponer sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en el Perú. Voy a pasar ahora a compartir mi pantalla con la presentación. ¿Me pueden confirmar, por favor, si es que todo está en orden con la presentación? A ver, un momento. Sí. Bien. Como comenté hace un minuto, voy a exponer sobre el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, y específicamente voy a abordar la pregunta de si es que un laudo de costos es susceptible de ser reconocido y ejecutado en el Perú. Me parece importante comenzar con una cita que expone la importancia del reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales. Como podrán ver, en ese caso se menciona que el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales es fundamental, de fundamental importancia en el proceso arbitral, porque el adecuado reconocimiento y ejecución de un laudo asegura la efectividad del arbitraje, y es un factor esencial para favorecer el uso del arbitraje internacional, a diferencia de con otros modelos de resolución de disputas. Vamos a pasar a explicar conceptos preliminares, luego el marco normativo aplicable, y finalmente atender la pregunta que mencioné en el comienzo, que es si es que un laudo de costos es susceptible de ser reconocido y ejecutado en el Perú. Primero, los conceptos preliminares. El laudo final es vinculante para las partes y pone fin al procedimiento arbitral. En esta línea de tiempo pueden observar lo que normalmente sucede y los hitos principales en un procedimiento arbitral. Primero, comienza con la solicitud de arbitraje y subsecuentemente la respuesta a la solicitud. Luego, la constitución del tribunal arbitral, quienes luego fijan las reglas del proceso. Y luego tenemos una etapa de producción de documentos, luego la presentación de los memoriales de demanda y contestación, y luego la parte de audiencias de alegatos o de pruebas, de ser el caso, y finalmente, si es que se ha pactado así, el escrito de alegatos y costos, para luego pasar al laudo final. Como pueden ver ahí, el término laudo generalmente debe reservarse para aquellas decisiones que determinen un aspecto sustantivo de la controversia. Entonces, esto implica que hay una distinción entre distintos laudos. Existen aquellos que se relacionan a temas sustantivos o al fondo, y aquellas a las órdenes de procedimiento, que solo se refieren a temas sobre la conducción del arbitraje. Esto es importante porque, como veremos a continuación, un laudo de costos es distinto a un laudo final que resuelve la parte sustantiva de un procedimiento arbitral. Por ejemplo, a diferencia de la línea de tiempo que mostré en la lámina anterior, en este caso, por ejemplo, tenemos un memorial de objeción a la jurisdicción y la contestación a esta objeción de jurisdicción. Este tema es importante porque implica que este tema o este incidente tiene que resolverse antes de que continúe el procedimiento normal del arbitraje. ¿Y cómo se resuelve? Mediante un laudo parcial. Un laudo parcial, como sale ahí, es una medida eficiente para decidir sobre asuntos que son susceptibles de determinación durante el curso del procedimiento, y que una vez que son determinados pueden ahorrar tiempo y dinero para todos los involucrados. Así como puede existir un laudo parcial sobre la jurisdicción del tribunal arbitral, también puede haber un laudo parcial sobre los costos. Los costos en el arbitraje, solo para referencia, son aquellos gastos que han tenido que realizar las partes en un arbitraje y que han tenido como finalidad, digamos, servir la resolución de la controversia. Por ejemplo, honorarios de los abogados, honorarios para las pericias técnicas, gastos administrativos del centro de arbitraje que administra el procedimiento, entre otros. Estos se resuelven mediante un laudo parcial. Por ejemplo, lo que ocurre en este caso es que
a falta de un acuerdo entre las partes, el tribunal debe determinar la asunción y distribución de los costos del arbitraje entre las partes. Es precisamente esta decisión la que se plasma a través de un laudo parcial y es el tribunal quien decide sobre la asignación de estos costos. Me parece muy interesante esta cita de Gary Bourne, que es quizás una de las personas más reconocidas y experimentadas de arbitraje internacional, y es que no hay una definición legal o convencional del laudo arbitral. En general, él menciona, tanto los convenios internacionales de arbitraje como la legislación nacional sobre arbitraje imponen 3 condiciones básicas junto con el concepto del laudo arbitral. Primero, que el laudo debe resultar de un acuerdo del arbitraje. Segundo, el laudo tiene que tener ciertas características formales mínimas que son inherentes al concepto de laudo. Y tercero, que el laudo debe resolver con carácter definitivo una cuestión sustantiva, no una cuestión de procedimiento. A esto nos referimos con un laudo final, un laudo arbitral. A diferencia, como les mencioné, del laudo de costos que resuelve un tema incidental como es el tema de costos o de jurisdicción. Ahora, respecto a un laudo extranjero, o el reconocimiento y ejecución de un laudo extranjero. En sencillo, este tipo de laudo es aquel que quiere ejecutarse en un país distinto a donde se llevó a cabo el arbitraje. Es importante diferenciar los términos de reconocimiento y ejecución. Reconocimiento alude al objetivo que tiene el juez de reconocer la validez y el carácter vinculante del laudo. Es importante esta distinción porque, por ejemplo, como hemos leído Redfern y Hunter, se refieren a cada uno de ellos como reconocimiento como el escudo y la ejecución como la espada. Porque el reconocimiento tiene como objetivo, como hemos dicho, que el juez reconozca la validez y el carácter vinculante del laudo, mientras que la ejecución busca garantizar el cumplimiento del laudo bajo el apercibimiento de las sanciones legales disponibles. Así, el reconocimiento se refiere a un proceso judicial por el cual el laudo adquiere el carácter de cosa juzgada en el territorio nacional, mientras que la ejecución hace referencia a que el juez use su poder de coerción para que se cumpla con el laudo. Pasemos ahora al marco normativo aplicable. La Convención de Nueva York ha tenido un gran éxito y cuenta hoy en día con aproximadamente más de 180 países miembros que se han adherido a la Convención. Y regula 2 aspectos que son de gran utilidad práctica en el arbitraje comercial internacional. Primero, la ejecución de acuerdos arbitrales por las Cortes, y segundo, el reconocimiento de laudos extranjeros. La Convención es importante porque fue el antecedente de la Ley Modelo UNCITRAL, que a la vez es la inspiración de nuestra ley de arbitraje actual. También es importante mencionar que la Convención de Nueva York establece la obligación de reconocer y ejecutar laudos emitidos en el extranjero, pero también establece cuáles son las causales de denegación de un reconocimiento y ejecución de un laudo. Y esto es importante porque no restringe el ámbito de aplicación solo a los miembros del tratado. Las disposiciones de la Convención de Nueva York tienen un marcado carácter pro arbitraje, es decir, favorecen el reconocimiento y la ejecución de laudos. Asimismo, la legislación nacional de cada país puede establecer disposiciones y requisitos distintos a las de la Convención de Nueva York y más favorables, como es el caso del Perú. A nivel de la Convención, para obtener el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, el aplicante debe entregar 3 cosas. Primero, el laudo. Segundo, el acuerdo de arbitraje. Y tercero, las traducciones, si es que es aplicable al caso concreto. Adicionalmente, veremos que la normativa peruana también recoge una serie de requisitos y un procedimiento específico adicional para el reconocimiento y ejecución de un laudo. Por ejemplo, la legislación peruana únicamente se focaliza en el factor de conexión territorio para definir un laudo extranjero.
Además, se establece que deberá primar el tratado más favorable. Como podemos ver en el artículo 74 de la Ley Peruana de Arbitraje, se indica que son laudos extranjeros los pronunciados en un lugar que se halle fuera del territorio peruano. Se alude a la Convención de Nueva York como ejemplo, y además, en el inciso 2, se indica que salvo que las partes hayan acordado algo distinto, el tratado aplicable será, el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución del laudo extranjero. Como he mencionado, la legislación peruana sí tiene un carácter pro arbitraje que es concordante con la Convención de Nueva York. Y además implica que los requisitos se tienen que interpretar de forma flexible y favorable al reconocimiento. Nuevamente ya expliqué que se focaliza en el factor conexión. Y es importante también mencionar que el procedimiento de reconocimiento y ejecución para laudos extranjeros es el mismo que para laudos nacionales. Y los requisitos, como he dicho, se deben interpretar de forma flexible, no formalista, y favorable siempre al reconocimiento de acuerdo a lo que dispone nuestra ley peruana de arbitraje. Conforme a nuestra ley, será competente la sala civil subespecializada en lo comercial o, en su defecto, la sala civil de la Corte Superior para evaluar el reconocimiento de laudos extranjeros. Este es un procedimiento adicional al que había mencionado que no figura en la Convención de Nueva York, pero sí en nuestra ley de arbitraje. Y como mencioné, nuestra ley dispone requisitos adicionales o distintos a las que disponen la Convención de Nueva York. Por ejemplo, se requiere presentar traducciones a español de los documentos, los cuales deben ser autenticados y certificados por un agente peruano. Asimismo, este artículo 76 dispone el reconocimiento y el procedimiento de reconocimiento. Y como se ha observado, aparte, se tiene que presentar la original y copia del laudo, se debe correr traslado, como hemos explicado, a la sala civil subespecializada en lo comercial o en su defecto a la sala civil de la Corte Superior, y dispone un vencimiento del plazo para absolver el traslado, se fija una vista de la causa y luego se procede a emitir la decisión, que puede ser obviamente materia de un recurso de casación posterior. Las causales de denegación de reconocimiento recogidas en la ley son virtualmente las mismas que las que están recogidas en la Convención de Nueva York. Y esas causales se pueden agrupar en 3 tipos de afectaciones. Primero, al convenio arbitral. Segundo, al procedimiento. Y tercero, al orden público. Ninguna de estas causales está dirigida a impedir per se el reconocimiento de la ejecución de un laudo de costos. Por otro lado, el procedimiento de ejecución judicial se encuentra en el artículo, perdón, un momento. Sí, esto ya lo he pasado. Como mencionaba, era el procedimiento y una causal de denegación se agrupan en 3 tipos, ¿no? Primero el convenio arbitral, luego el procedimiento y luego al orden público. En este punto me pareció importante reflejar la definición de orden público, ¿no? Porque como podemos ver, de acuerdo al profesor alemán Jennecke, el orden público internacional se define como aquel que contiene principios y reglas relativos a la formación y cambio del derecho internacional, a la estructura organizacional de la comunidad internacional, que en definitiva sirven intereses importantes de la comunidad internacional. En la misma línea, la profesora Elizabeth Salmón señala que el orden público internacional no se limita a las normas de jus cogens, sino que se refiere al conjunto de normas mínimas que regulan la convivencia de la comunidad internacional. Sobre esto se ha discutido mucho y debe siempre ser analizado caso por caso cualquier causal de innovación sobre orden público, así como las de procedimiento del convenio arbitral, pero en especial cuando se invoque una causal de orden público.
Por otro lado, como estaba mencionando, el procedimiento de ejecución judicial se encuentra en el artículo 68 de nuestra ley de arbitraje. Y menciona que la ejecución forzosa se realiza mediante inscripciones, embargos y remates, acción oblicua, etc. También se puede impulsar acciones por desacato de sentencia. Ahora, bajo la convención, tanto bajo la convención como nuestra ley de arbitraje, el juez tiene la discrecionalidad para continuar o suspender la ejecución en caso se encuentre pendiente una anulación. Como regla, el procedimiento de ejecución se lleva a cabo ante el Poder Judicial. Sin embargo, por excepción, puede haber situaciones en las que los árbitros ejecuten directamente el laudo. De acuerdo, pasaremos de frente ahora a la al tercer punto de la hoja de ruta, que es si es que un laudo de costos es susceptible de ser reconocido y ejecutado. Para poder explicar y responder esta pregunta, me pareció interesante poder analizar dos casos prácticos. El primero es el de Monte Alto Perú SAC versus Vestas Perú SAC. En este caso, Vestas Perú y Monte Alto buscaron extender el convenio arbitral a diversas partes no signatarias. Pero estas partes no signatarias se opusieron y solicitaron que la parte que había solicitado su incorporación sea quien asuma los costos y los gastos de su defensa. Es importante mencionar que, de acuerdo a Alfredo Bullard, las partes no signatarias del convenio arbitral son aquellas que, siendo tales, digamos siendo partes, no han suscrito el convenio por algún motivo. Y de acuerdo al artículo 14 de nuestra ley de arbitraje, sí se puede extender el convenio arbitral a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Es decir, se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato según sus términos. Y esto es precisamente lo que Vestas Perú y Monte Alto Perú buscaban hacer. Es decir, extender el convenio arbitral a partes que no habían firmado este convenio original. El 5 de junio de 2015, el tribunal de este caso emitió el laudo parcial sobre jurisdicción, en el que resolvió rechazar el pedido de que Energía Eólica, que era la empresa en cuestión, sea parte del árbitro. Y ordenó a Monte Alto a pagar 150.000 euros por concepto de costos y gastos arbitrales, más intereses. En este caso, Energía Eólica solicitó el reconocimiento del laudo parcial de jurisdicción ante el Poder Judicial, en el extremo específico de la exclusión del arbitraje y la condena de costos a su favor. En este caso, la Corte Superior de Justicia de Lima estableció que en el Perú sí se admite la ejecución de pronunciamientos arbitrales de condena de costos, independientemente que se les reconozca la calidad de laudo interino, laudo parcial o laudo final. En ese sentido, cito lo que dijo la Corte Superior de Justicia de Lima. En el caso concreto que el pronunciamiento cuyo reconocimiento se solicita contiene un extremo de condena de costos arbitrales a una de las emplazadas, que es un pronunciamiento perfectamente pasible de ejecución en sede peruana, como lo evidencia la abundante casuística en materia de ejecución de laudos, lo que coincide con jurisprudencia internacional que admite la ejecución de pronunciamientos arbitrales de condena de costos, independientemente que se les reconozca la calidad de laudo interino, laudo final o laudo parcial. En ese sentido, el hecho de que tratara un laudo parcial de jurisdicción no implicara que no era pasible este laudo pasible de reconocimiento y ejecución una condena de costos como aquella dispuesta en el laudo de jurisdicción por parte del Tribunal Arbitral. Y ahora podemos pasar a un segundo caso. Esta vez está referido a un intento de reconocimiento del laudo extranjero en Ontario, Canadá. A modo de resumen,
El demandante del caso solicitó el reconocimiento y ejecución de un laudo emitido en Nueva York. El demandado objetó que el tribunal arbitral se había excedido en su jurisdicción al adjudicar las costas, a pesar de que el acuerdo de arbitraje disponía que cada parte debía pagar sus propios costos de arbitraje. El demandante en este caso argumentó que el demandado, al someterse al arbitraje, había renunciado a su derecho a objetar una supuesta extensión o sobreextensión de competencia. En este caso, la Corte Superior de Ontario, en aplicación del artículo 36, inciso 1A3 de la Ley Modelo Uncitral, que como hemos mencionado es materia de ejemplo de nuestra ley de arbitraje, se negó a reconocer y ejecutar la porción de costas del laudo, porque fundamentó que el demandado no había renunciado a la cláusula que estipulaba que cada parte debía asumir sus propios costos. En este caso, la denegación del reconocimiento de la sección de costos del laudo se motivó porque se había excedido los límites del convenio arbitral, pero no porque los costos no fueran pasibles o susceptibles de reconocimiento. Esa distinción es muy importante. Entonces, en la línea con el carácter pro arbitraje, tanto de la Convención como de la Ley de Arbitraje del Perú, solo se debe denegar reconocimiento a un supuesto regulado. Si el laudo de costos cae en alguna de las causales de denegación, naturalmente tampoco podrá ser reconocido. Como indica Born, lo esencial es poder diferenciar entre lo reconocible y no reconocible a un lado. Él ha indicado lo siguiente. Parece razonablemente claro que un tribunal puede cortar aquellas partes de un laudo que no están sujetas a reconocimiento en virtud del artículo 5 de la Convención, así como reconocer y ejecutar otras partes del laudo. Esto está expresamente contemplado en el texto del artículo 5, inciso 1c, en los casos en que parte del laudo excedió la autoridad del tribunal arbitral. Esta regla, que permite el reconocimiento parcial, también es generalmente aplicable bajo las otras excepciones del artículo 5. Una parte de un laudo solo se puede reconocer si, cuando otras partes no lo son, la parte reconocible se puede separar de la parte no reconocible del laudo. Entonces, como podemos ver, un pronunciamiento sobre costos sí puede ser reconocido y ejecutado, siempre que no esté sujeto a una causal de denegación. Y en nuestro ordenamiento, en el Perú sí se admite el reconocimiento y ejecución de pronunciamientos arbitrales de condena de costos. Esto es ya sea como parte de un laudo o como laudos de costos individuales. Un procedimiento sobre los costos sí es reconocido y ejecutado, siempre que no esté sujeto a una causal de denegación. Esta tendencia, como hemos mencionado a lo largo de la exposición, es concordante con los objetivos de la Convención y la ley peruana de incentivo al arbitraje, que es a lo que la ley peruana ha adoptado tanto de la ley modelo como de la Convención, porque como he mencionado, la ley peruana recoge supuestos incluso más favorables al arbitraje que la propia Convención. Con ello, concluyo la exposición y pasaré a revisar o responder algunas preguntas. Dejaré de compartir mi pantalla, un momento por favor. No sé si me pueden confirmar que no estoy compartiendo la pantalla. Excelente. A ver, la primera pregunta es si es que es posible que un juez peruano se pronuncie sobre el fondo de un laudo para impedir su ejecución. Esto no es posible, en principio no debería suceder. Un ámbito importante
de que el arbitraje funcione es que el Poder Judicial puede entender sus limitaciones, así como también los árbitros sobre las materias en las que son susceptibles de pronunciamiento. En este caso, el juez peruano debe analizar únicamente los temas de forma para poder verificar si es que un laudo puede ser susceptible de ejecución o no. No necesariamente ocurre en la práctica, pero es a lo que realmente el juez debería ceñirse para evitar un pronunciamiento a las cuales las partes no se han sometido, porque recordemos que cuando las partes pactan un convenio arbitral y someterse, por tanto, a un arbitraje, la voluntad de las partes es que sean árbitros privados quienes resuelvan la controversia. Y por lo tanto, un evento de reconocimiento y ejecución no debería entrar al fondo de la controversia en ningún supuesto. Me parece que con esto hemos concluido las preguntas del público. Si es que no hay alguna adicional, les agradezco mucho por la invitación y espero que hayan podido disfrutar de esta ponencia y puedan investigar más y aprender más sobre el tema de reconocimiento de laudos extranjeros en el Perú. Gracias.